Esta mañana se llama este tema, yo los elegí, y se centra en Juan 15:16, y dice así: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, les encargué que vayan y produzcan frutos verduraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y tú dirás: ¿cómo que ustedes no me eligieron? Y justamente muchas veces nosotros no elegimos servir a Dios, sino Él nos elige a nosotros. Muchas veces quien llega al encuentro es Jesús. Moisés no eligió tomar un desafío, David no eligió tomar el desafío, y muchos hombres de la Biblia no eligieron tomar el desafío, sino fue Dios quien los eligió a ellos. Fue Dios quien les salió al encuentro y fue Dios quien les proveyó todo, les ayudó, los llenó de poder, de autoridad, de sabiduría, y fue Dios. Y en esta mañana Él nos dice que Él nos ha elegido, porque no somos un pueblo común, no somos un pueblo normal, sino somos un pueblo escogido por Dios, un pueblo elegido, un pueblo encargado a ir y a darle las nuevas buenas a los necesitados, un pueblo encargado a marcar la diferencia, un pueblo encargado a ser diferente, un pueblo encargado a sanar a los enfermos, libertar a los cautivos, porque somos un pueblo que tenemos que producir buen fruto, un pueblo que necesita producir buen fruto, porque el problema es que cuando un árbol no produce, es igual a los demás árboles, dan sombra, da frescura, da verdor, pero si un árbol no da frutos o no da buenos frutos, de nada sirve porque no marca una diferencia. Podemos tener sembrados árboles de mango, árboles de limón, árboles de todo tipo, pero si un árbol no da su fruto y no da un fruto bueno, no marca una diferencia y no es más que un simple árbol común y corriente como los demás. Pero Dios no quiere que seamos comunes y corrientes como todos los demás, sino quiere que seamos árboles que demos frutos duraderos, frutos de excelencia. Y por eso Dios nos ha elegido, porque Él nos eligió para ser personas de bien, para ser personas de bendición, para ser personas que hagan algo distinto. Cuando tú das tu buen testimonio, estás dando un fruto duradero. Bien dicen que las acciones valen más que 1000 palabras. Y es fácil decir: yo soy esto, yo soy aquello. Como decía Nabucodonosor: yo soy el más grande y fabuloso rey. Yo soy el glorioso. Pero sus palabras no servían de nada, porque Dios, cuando quiso, en un instante lo hizo comer zacate y lo volvió como una bestia. Dice que su mente fue atada. Y ahí te das cuenta que las palabras no valen nada. Pero cuando tú tienes un fruto verdadero, como el testimonio habla de ti, habla de mí, y entonces las personas dicen: mira, ese señor es una persona de bien, es responsable, es trabajador, ayuda a quien sea, se quita la camisa por el necesitado, o viceversa, todo lo que tú quieras. Pero nosotros somos llamados a hacer lo que el Padre nos mandó, y si hacemos lo que el Padre nos mandó, tenemos recompensas. Dice: bendice alma mía a Jehová, mi ser. Bendice alma mía a Jehová, y no se olvide mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de sus beneficios. Y si tú pones en primer lugar a Dios, y si tú deseas servirle a Dios, y si tú le pides: Señor, lléname, porque yo quiero ser diferente, Él lo va a hacer y va a tener beneficios. Cuando un árbol da fruto, es bendición. Y si tú le pides a Dios que Él te llene de su presencia, vas a tener la bendición de su presencia. Vas a tener la bendición de contar con la unción de Dios.
el fuego de Dios, la sabiduría que Él da. Dios abre los cielos, abre la tierra. Dios en este momento podría mandar maná del cielo y que no necesitáramos qué comer hoy, y Él proveerlo, porque Él tiene el poder. Él es el único que suple tus necesidades, que sana tus enfermedades, que quita tus dolencias, que te libra de las ataduras, que liberta al cautivo, que sana al necesitado, que al que está triste, que al que está desolado, que al que está desorientado lo guía. Dijo David, que tu Espíritu Santo me guíe por el camino de rectitud. Guíame por tu senda de rectitud. Y es Él, y son los beneficios que nos da su nombre. Porque la paz podrás tener todo el dinero que tú quieras, pero la paz no la vas a poder comprar. Tendrás todo el dinero que tú quieras, pero la salud no la vas a poder comprar. Por más que te hagas cirugías plásticas, no vas a rejuvenecer. Quizás por fuera te vas a ver diferente, pero por dentro vas a estar igual de solo, vacío y podrido. Porque el único que llena, que restaura es Jesús. Y nosotros somos un pueblo llamado a brillar en la oscuridad, a resplandecer, porque ha venido su luz sobre nosotros. Pero nosotros tenemos que marcar una diferencia. Porque cuando tú ves a una persona que no tiene a Dios en su corazón, ¿qué le estás ofertando? ¿Qué le estás ofreciendo como iglesia? ¿Qué le estamos dando a los necesitados? Cuando vienen a este lugar y predicamos, ¿qué le estamos ofreciendo de Dios? Les estamos ofertando la salvación, la sanidad, la liberación, la paz, el gozo, la alegría, o solo hablamos palabras de hombres que no ofertan nada. Y nosotros somos llamados a dar frutos verdaderos y hablarle a los necesitados de Jesús. Hablarle a los necesitados que ellos no están solos, porque Jesús está contigo y conmigo, igual puede estar con ellos. Cuando uno tiene a Jesús, Él llena los vacíos, Él llena las necesidades, Él llena y suple todo lo que nos haga falta. Cuando una persona está enferma, puede pasar dificultades y enfermedades, pero siempre va a tener la seguridad de que Dios estará a su lado, ayudándole, levantándole, restaurándole. Y muchos piensan, bueno, ¿cómo Dios se va a acercar a mí? ¿Cómo Dios va a hacer algo diferente? ¿Cómo Dios va a marcar conmigo? ¿Cómo va a brillar la luz de Jesús en mí si mi corazón está negro como el carbón, decía Serrat? Pero Saulo de Tarso, ¿quién era? Un asesino. Era un hombre que maltrataba a los cristianos, que encarcelaba a los que seguían a Jesús, que dañaba al pueblo de Dios. Era un hombre perverso. Pero sabes, en un instante Dios lo transformó. Le bastó solamente un encuentro con Jesús para ser cambiado. Un encuentro con Jesús le fue necesario. Y nosotros tenemos que tener a Jesús en nuestro corazón, y tan solo un encuentro con Jesús le será necesario al necesitado. Cuando nosotros le digamos, Dios te dará paz, Dios te puede sanar, Dios te va a perdonar. Solamente un encuentro necesitamos. Y después de eso, todos sabemos quién fue Saulo de Tarso, alias el Pablo. Un apóstol, una persona que anduvo por todo su continente llevando las buenas nuevas de Jesús, libertando a los cautivos, orando por los enfermos. Pasó adversidades, claro que pasó adversidades. Una serpiente venenosa lo mordió en la mano, dice la Biblia, pero ¿sabes qué pasó? Cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, cuando tienes a Dios contigo, dice que aunque pases por el fuego, no te quemarán. Que aunque pases por las aguas, no te anegarán. Y el enemigo buscaba atacarlo como te ataca a ti, como me ataca a mí. Como esta semana podrás decir, wow, me fue como a piñata en fiesta. Me fue durísimo. Y muchas veces decimos, ¿cómo es que hablo de Dios y me va tan mal? ¿Cómo es que hablo de Dios y parece que las cosas no salen como dice la Biblia? Pero es que el enemigo siempre buscará apartarnos.
siempre el enemigo va a buscar que cuando vayas a ir a la iglesia te sientas más mal que el día anterior. Que cuando tú vayas a un lugar a hablar de Jesús, parece que el diablo durmiera en tu cama porque se pone insoportable la situación. Parece que el carro es cuando más falla. Y tú dices, bueno, si voy a cumplir con las cosas de Dios, ¿por qué esto es así? Pero es que el enemigo siempre va a buscar apartarnos, alejarnos de lo que Dios quiere. Jesús vino a cumplir su meta, vino a cumplir su objetivo en la cruz del Calvario, y antes de la cruz del Calvario, Pedro le decía, Señor, ¿por qué no oras para que bajen los ángeles y entonces te quedas con nosotros? Señor, ¿cómo te vas a ir y nos vas a dejar? Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque lo que yo tengo que hacer es necesario que acontezca. Y siempre va a haber aflicción, siempre va a haber necesidad, siempre va a haber dificultad. Yo admiro mucho a doña Mari y doña Ángeles, porque la semana pasada, mientras nosotros acabábamos la reunión y teníamos el convivio, lamentablemente su mamá, doña Josefina, que yo creo todos la conocieron, partió de este mundo. Y muchos dirán, bueno, ya tenía su edad y ya estaba de avanzada edad, pero no deja de doler el hecho de que se vaya un familiar. Y yo la admiro porque Dios le ha dado fortaleza, y porque aunque en su vida ha tenido aflicción, esta semana está aquí, y porque está atenta a oír la palabra de Dios. Y nuestra hermana Josefina fue cariñosa, siempre fue muy amable cuando venía a este lugar, y estuvimos yéndola a ver hasta que a lo último, cuando ya estaba sufriendo bastante, le pedimos a Dios que le diera paz, que cuando fuera el momento exacto ya permitiera que ella descansara por misericordia. Y gracias a Dios y a la bondad de Dios ya pudo descansar y tener paz. Pero vamos a darle un fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestra hermana Mari, que está aquí, que Dios la ha fortalecido, que la ha levantado, que las aflicciones no la han vencido, porque Jesús es quien nos da la fortaleza, nos da la paz. Y esta mañana yo te quiero decir que eres un pueblo santo de Dios, eres un pueblo escogido, eres un pueblo maravilloso, eres un pueblo bueno, y Dios te quiere cambiar. Tú dirás, bueno, no tengo las facultades, no tengo el talento, no tengo la economía, pero Dios sí lo tiene. Y esta mañana vamos a leer esta palabra que dice, porque tú eres un pueblo santo que pertenece al Señor tu Dios. Te ha elegido el Señor tu Dios para ser su tesoro entre todos los pueblos de la tierra. Y para eso te eligió Dios, para ser su tesoro amado. Por eso dio a su Hijo en la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y por amor a ti, por amor a mí, Jesucristo vino, murió en la cruz, venció a la muerte y resucitó. Y se llevó nuestras dolencias, nuestros malestares, nuestros vacíos, nuestros problemas. Él dijo, vengan a mí los que estén trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Porque vuestra carga que el mundo les da es pesada, pero el yugo que yo les doy es ligero. Yo aligero vuestra carga, dijo el Señor. Pero tienes que creerlo. Jesús no es un Jesús de fiestas, no es un Jesús de momentos, de media hora, no es un Jesús de buen ánimo, es un Jesús de todo el tiempo. Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo por los siglos de los siglos hasta que Él venga. Y aún seguirá siendo el mismo allá en la vida eterna, porque Él no cambia. Cambiamos nosotros, pero Jesús no. Dios no cambia. Él quiere pensamientos de bien para ti, para mí, y mañana volverá a tener pensamientos de bien. Y tú dirás, bueno, pero yo estoy pecando y no me puedo alejar del mal, no puedo alejarme de los vicios, no puedo alejarme de las groserías, no puedo dejar de pelear con toda la gente que se me cruza enfrente. Me peleo con mis vecinos, me peleo con mis jefes, me peleo con mi esposo, con mi esposa, con mi familia,
y no puedo cambiar. Yo te tengo la solución en esta mañana. Jesús es el que cambia, es el que restaura, es el que perdona, es el que hace nuevos a todas las personas cuando la aceptan en su corazón como su Señor y su Salvador. Dale un fuerte aplauso a Dios esta mañana. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo, que es quien nos levanta, que es quien nos perdona. Y dice, de cierto les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, versos 12 al 14. Pero lo tenemos que lograr entender. ¿Qué facultades tenemos? Él ya nos dio la autoridad. Él ya nos dio la autoridad de orar por los necesitados, de libertar a los cautivos, de sanar a los enfermos, de reprender a los vientos, de decirle a las aguas, cálmense. Josué le dijo al sol, detente ahí, y el sol se detuvo. Moisés alzó su vara y el mar se abrió. David dijo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y como una onda venció a un gigante que le doblaba en edad, le doblaba en estatura, en corpulencia, en peso, en experiencia militar. Porque Él ya nos dio la autoridad. No necesitamos andar en la vida como mendigos. Muchas veces andamos de lugar en lugar pidiendo una oración, esperando a ver si alguna funciona, como la limosna milagrosa, cuando Dios nos dio la autoridad de pedir. Y si nosotros pedimos, Él nos dará. Si nosotros pedimos, Él responderá. Dice que si le pidieran al Padre, Él lo daría por el Hijo. Y si lo pidieran por el Hijo, Él lo dará. Pero ¿qué le quieres pedir a Dios en esta mañana? ¿Qué le quieres pedir a Dios en este día? Porque venimos a la iglesia cada semana, pero somos igual a los demás. Porque una iglesia que no tiene la presencia de Dios, una iglesia donde las personas llegan mal y salen peor, es una iglesia que nunca va a progresar. Y nosotros somos la iglesia de Cristo. Pero necesitamos atraer al Espíritu Santo, necesitamos que descienda el avivamiento. Eran 121 personas en el día del Pentecostés, pero todas estaban de acuerdo y unánimes haciendo solamente una cosa. Y estaban esperando que el Espíritu Santo descendiese a ellos, y descendió. Pero no podemos pretender pasarnos toda la vida cristiana en la mediocridad. Porque si no tenemos el fuego, no tenemos el poder, no tenemos la autoridad, vivimos en la mediocridad, aunque sea feo decirlo y escucharlo. Porque en la palabra de Dios siempre hay más allá. Jesús no es simplemente decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y se oye muy bonito el verso, pero solamente hay un camino. Para que nuestra vida sea exitosa no necesitamos dinero, necesitamos andar solamente en un camino, y es el camino de Dios, el camino de Jesús, el camino del Espíritu Santo, el camino de la unción. Podemos tener dinero y vamos a estar vacíos. Podemos tener pareja y vamos a estar en conflictos. Podemos tener una casa grande y vas a estar amargado y triste porque está vacía. Pero si tienes a Jesús y andas en el camino correcto, tu vida cambia en un instante. La vida de Pedro cambió de andar pescando en la balsa, de andar vacío, que no agarraban ni un solo pez, y se le aparece Jesús de un momento a otro y le dice, tira la red. ¿Y sabes qué pasó? Su red fue llena. Y lo mismo pasa con nuestras vidas. Cuando Jesús llega a nuestra vida, se llena. Y de estar vacíos, nuestra vida se rebosa y dice, mi copa está rebosando, tú me unges con aceite fresco, dijo David, y cada mañana la copa rebosa y rebosa y rebosa y rebosa, y nunca se vacía porque andas en el camino correcto.
Y es lo que Dios nos manda decir en esta mañana. Necesitamos que nuestra copa esté rebosando. Cuando dice que la verdad, la única verdad que hay es Jesucristo. No hay más. No hay otro camino. No hay otra verdad que Jesús. Él salva, Él rescata, Él perdona. Nadie más te va a perdonar. Nadie más va a borrar tus pecados. Nadie más va a poder interceder por ti. Nadie más va a poder hacer nada por ti, a excepción de Jesús. Yo puedo orar en esta mañana por ti y no va a pasar nada. Puedo imponerte las manos y no va a pasar nada. Puedo echarte aceite y no va a pasar nada, porque el que transforma, el que cambia, el que tiene el poder es Jesús. Y por más que alguien te ponga carbón en los pies para que pagues tus deudas, si Jesús no está en el lugar y te perdona Él, nadie más lo puede hacer. Y nadie más te va a dar la vida que Él ofrece. Él ofrece vida y vida en abundancia. Ofrece perdón. Ofrece levantar a los caídos. Ofrece levantar a los enfermos. Ofrece levantar a los necesitados. Pero el único que te ofrece la vida eterna y la vida en abundancia es Jesús. El único que puede restaurar tu vida, que puede devolverte lo que el saltón y el revoltón te quitó, es Jesús. El único que va a marcar una diferencia en tu vida es Jesús. Porque si tenemos todo, ¿de qué nos sirve ganar el mundo y perder nuestra alma? ¿De qué nos sirve ganar una casa grande y perder nuestra vida? ¿De qué nos sirve ganar la eternidad? Aparentemente hablando, si no tienes a Jesús, de nada, porque el único que te da la vida eterna, te da la paz, te da la abundancia, te añade todo lo que necesites, se llama Jesús. Y en esta mañana yo quiero invitarte a que mientras termina esta pequeña exposición, porque no la considero prédica todavía, no estoy a esa altura, pero mientras termina este tiempo, yo quiero invitarte a que tú medites. ¿Qué le pides a Dios? Él te dice: lo que le pidan al Padre les daré, y si piden algo en mi nombre, también lo haré. Pero ¿qué le pides esta mañana? Tienes una posibilidad. ¿Qué le pides a Dios? Riquezas, salud, sabiduría, una familia. ¿Qué le pides a Dios? Y te invito a que lo razones bien, que lo medites bien, porque Él nos va a escuchar. Hoy es el día de que Dios nos va a oír. Hoy es la reunión milagrosa. Hoy es el día del Señor. Pero ¿qué le pides? ¿Qué vale más para ti? ¿Qué puede ser más importante o más valioso para ti que un momento en su presencia? ¿Qué puede ser más importante para ti que estar en la casa de Dios? ¿Qué puede ser más importante para ti que la unción que liberta? Y yo te invito esta mañana que tú le pidas a Dios, pero que digas bien qué le vas a pedir. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide, recibe. Si tú le pides a Dios, lo vas a recibir siempre y cuando sea de bien y de bendición para tu vida. Porque si tú le pides de mal para otra persona, Dios no va a obrar en mal para los demás. Dios puede obrar y hacerle el mal a otra persona si atacan a sus hijos injusta e indebidamente, y los defenderá, y dice que por un camino vendrán contra ellos, mas por 7 huirán. Porque Dios es un Dios celoso que protege a su pueblo, pero no le va a hacer el mal a nadie porque tú se lo pidas. Así que si le pides algo que sea de bendición para ti, para tu familia, para tu prójimo, te lo va a dar y lo vas a recibir. Y si le buscas a Él, le vas a hallar. No hay nadie que toque a su puerta que no le responda. Nosotros tocamos muchas puertas y nos tocan las puertas y muchas veces no la abrimos. Hay personas que cuando les llegan a cobrar, apagan todo, cierran las puertas, bajan las cortinas, no dan la cara. Pero Jesús no hace eso. Jesús es distinto. Quien le toca la puerta le abre.
Quien le dice quiero comer en tu mesa, come. Quien le dice quiero que me acompañen, le acompaña. Quien le dice Señor, provéeme porque no encuentro socorro, le provee. Es la única persona al que le pides y le puedes pedir siempre y siempre te va a dar y te va a contestar. Y dice que al que llama se le va a abrir. Pero tenemos que llamar más a Jesús. Yo te invito esta mañana a que en fe lo pidas conmigo y que le pidamos, Señor, irrumpe en este lugar, desciende en este lugar, porque solo necesitamos su presencia, solo necesitamos un toque del Maestro, solo necesitamos a Jesús, porque si estás con Jesús lo tienes todo. Si estás con Jesús tienes la abundancia, tienes la añadidura, tienes la paz, tienes la mansedumbre, tienes el amor, tienes la misericordia, tienes el perdón. Cuando tenemos a Jesús, tenemos todo. Y en esta mañana tenemos que pedirle a Dios. Los discípulos lo dejaron todo. Dejaron sus trabajos, dejaron sus casas, incluso a sus familias. Porque entendieron que con Jesús no necesitaban más. Comida tenían, ropas tenían, poder tenían, su fe era aumentada. Cuando Pedro pasaba, los enfermos sanaban. Imagínate qué grado de unción, que donde tú vayas milagros sucedan. Que donde tú vayas las puertas se abran. Que donde tú vayas digan, oiga, quiero que usted ore por mí porque tiene algo diferente. Eso solo lo da Jesús. Nuestra vida anda como una balsa en el desierto, en el mar. Nuestra vida anda entre el viento y la tempestad. Y muchas veces nos van a golpear las olas. Muchas veces nos va a golpear el viento. Y muchas veces va a parecer que perecemos. Habrá momentos donde digas, yo creo que en esta me voy. Pero siempre que tengamos a Jesús con nosotros en la barca, por más que las tempestades arrecien, por más que los vientos soplen, Él siempre saldrá y dirá a los vientos, cálmense. Dirá a las aguas, quítense. Y habrá paz y llegará tu socorro. Porque cuando tenemos a Jesús no es que vas a andar en un jardín de rosas, caminando, brincando, bailando, no. Es que van a haber adversidades, pero no vas a estar solo, porque el Salvador estará contigo, el Libertador estará contigo, tu rescate estará contigo, porque cuando estás con Jesús lo tienes todo. Y esta mañana yo quiero orar por ti, esta mañana yo quiero que todos oremos, y quiero que le pidas a Dios esta mañana, que le pidas aquello que anhela tu corazón, aquello que necesitas, que le pida su presencia. Quienes deseen el Espíritu Santo, pídanselo esta mañana porque Él se los va a dar. Quienes tengan alguna necesidad física, pídanle. Él lo va a hacer. Quien tenga algún problema financiero, pídele y Él te responderá. No sé cuál sea tu petición, no sé cuál sea tu enfermedad, pero esta mañana voy a orar y quiero que tú le pidas a Dios, pero le pidas con fe. Y yo voy a orar esta mañana para que su Espíritu Santo se glorifique aquí, para que su Espíritu Santo se sienta, se muestre, para que lo puedas tener en tu corazón, para que puedas tener la certeza de que Dios está contigo, para que puedas tener la seguridad de que cuando tú le pides, Él te va